Inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te estamos agradecidos por poder estar hoy acá en tu casa. Y, Señor, como nuestra razón de estar acá es que te necesitamos y que queremos escuchar tu mensaje para nosotros en esta hora, es que queremos entregarte nuestra vida y estos siguientes minutos en los que abriremos tu palabra para que tu Espíritu Santo pueda lograr cumplir en nosotros su voluntad. Por eso te entregamos este culto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Se nos enfermó el predicador de hoy que le agarró COVID para variar, ¿no? Se usa tanto esto que bueno, a que le tocaba predicar también le tocó. Así que bueno, aquí estamos de nuevo. Saben que cuando pensaba en preparar el tema para hoy, elegí este primer himno porque me acordaba de un tremendo personaje de nuestra iglesia, don Juan Sochi. Terrible hombre, ¿no? Y saben que en un culto joven, porque él venía al culto joven, no por tener 80 y largos años, dejaba de venir al culto joven porque le encantaba participar de eso. Y cuando, a cierta altura de su vida, cuando ya no le daba mal los pies, pobre hombre, y sin embargo él se venía en el colectivo hasta acá, hasta San Martín, porque él vivía en Ballester, venía hasta acá en el colectivo, no sé cómo hacía por bajar las escaleras de colectivo, que eran bastante menos cómodas que los dos colectivos de ahora. Él se venía solo para acá y en un culto joven a la tarde se dio esos programas en los que se eligen diferentes himnos que la congregación quiera que se canten como himno preferido. Y cuando el viejito don Juan levantó la mano, eligió el himno Corazones Siempre Alegres. Y vos decías, pero este hay para los jóvenes, que tiene polenta, que tiene... pero bueno, es que él estaba así, ¿no? Qué lindo cuando una persona no juega a ser cristiana, sino que es cristiana. El jugar a ser o ser marca una gran diferencia. Y quiero preguntarte por eso, ¿vos creés que Dios existe? No me diga que es una pregunta ridícula para un ambiente cristiano. O sea, se supone que todos creemos en Dios. Bueno, a veces puede ser que algunas cosas no las tengamos por ahí suficientemente claras. Por eso hago esta pregunta, si creemos que Dios existe. Y cuando me hago esta pregunta recuerdo un texto bíblico que está en Santiago, si alguien lo quiere ver, si no lo van a recordar de memoria. En Santiago hay un texto que dice Santiago 2:19, ¿no? Ahí dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, buenísimo. También los demonios creen y tiemblan. Claro, eso sí que no tienen duda de que Dios existe, ¿no? Lo vieron cara a cara. Se saben creados por Él. Se levantaron contra Él, en guerra contra Él y fueron expulsados del cielo. Claro que creen que Dios existe, ya lo creo que creen. Pero ese creer los mueve a temblar. Por eso es que hay una segunda pregunta que te quiero hacer. Ponele que todos creemos en Dios. Es un primer paso fundamental. Bien, partimos de esa base común. Ahora, la segunda pregunta es, ¿crees en Dios? Esto quizás en las palabras no se note tanto la diferencia, pero creer que Dios existe, saber que está, es una cosa. Creer en Él ya va a otro nivel la cuestión, porque esto tiene que ver con, ¿lo conoces? ¿Confías en Él? No te estoy preguntando, ¿sabes si existe? ¿Confías en Él? Si confías en Él, eso se va a manifestar en lo que estás haciendo con tu vida y en cómo la estás viviendo. Cuando pensamos en nuestro cristianismo, en nuestra manera de vivir la vida cristiana, nosotros, vos, yo, ¿estamos siendo cristianos de jugando
o estamos siendo cristianos? Esta expresión que usé es una expresión que usábamos cuando éramos chicos, ¿no? De jugando. Nosotros, bueno, cuando éramos chicos, imagínense que no había mucha PlayStation ni mucha tablet para estar jugando, así que nuestro de jugando significaba otra cosa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, jugábamos a los juegos de niños, que era jugar, por ejemplo, a los tiroteos, ¿no? Juegos de niños cristianos, obviamente, pero bueno. Nos tiroteábamos cristianamente y entonces en nuestros juegos de tirotearnos tratábamos de agregar la virtualidad que no teníamos con nuestra imaginación, pero teníamos que ayudarle a la imaginación todo lo posible, así que nos armábamos como podíamos. Entonces nos armábamos, no usábamos armas cortas, todos usábamos armas largas, se ve que impresionaban más, ¿no? Entonces nadie usaba revólveres cuando jugábamos los tiroteos, sino que todos usábamos rifles. Y entonces el juego era que nos dividíamos en dos grupos y entonces nos divertíamos tiroteándonos. Y la manera de tirotear en tiroteos nivel 1 era, nos apuntábamos, ¿no es cierto? Cuando uno por ahí, o sea, estábamos como escondidos, ¿no? No estábamos ahí, no, o sea, no era tipo un duelo, sino que era jugar a un tiroteo y había que eliminar al bando enemigo. Así que entonces apuntábamos y cuando coincidía que el enemigo estaba a la vista y vos justo tirabas, tenías que decir, te di, te maté, ¿no? Y entonces el otro tenía que reconocer que le habías dado y lo habías matado. Pero claro, ahí había una falla, tenía el nivel 1 del juego, que era que muchas veces el otro no reconocía. Decía, no, me erraste o no, me escondí antes, ¿no? Entonces, en nuestra sabiduría infantil inventamos el nivel 2. El nivel 2 era más eficiente, porque daba menos lugar para hacer trampa, porque el nivel 2 no jugábamos con armas largas, sino que Casa Editora, que siempre anda en construcción, ¿vieron? ¿No? Casa Editora tenía muchas pilas de piedras de canto rodado. Y entonces con las piedras de canto rodado, nosotros en vez de tirarnos, jugar que tirábamos, nos tirábamos de verdad con piedras. Entonces teníamos que hacer trincheras también de verdad, ¿no? O sea, porque teníamos que protegernos de las piedras. No es que nos tirábamos a matar, pero bueno, la idea era que le pegues al otro, y si tirabas muy despacito no le ibas a pegar. Entonces, bueno, era buscar un equilibrio, que nunca nos salía un sano equilibrio, ¿no? Porque la idea era pegarle al otro. Entonces, nos tirábamos así en esas trincheras que habíamos improvisado con cajones, con maderas, con chapas de la construcción, nos escondíamos, nos tirábamos piedra, y nunca me voy a olvidar un día cuando mi hermano mayor tuvo buena puntería. Y me embocó en el labio, acá me embocó. Me acuerdo bien porque yo me había asomado, para nada bueno, obviamente, ¿no? Pero me había asomado y justo mi hermano estaba del otro lado, listo con la piedra, y me la mandó y me embocó justo acá. Nunca me voy a olvidar de eso porque inmediatamente después de que me partió el labio y me sangraba, todo el panorama cambió. Todo lo que me rodeaba de repente empezó a perder color y se empezó a poner amarillo, pálido, blanco, y no me acuerdo más nada. Me desmayé. Me desmayé. No me desmayé muchas veces en mi vida, pero esta fue la primera vez que me desmayé. ¿A qué viene todo esto que les estoy contando? Bueno, que a veces, la verdad les digo, nuestro de jugando tenía muchas cosas que parecían muy reales y que tenían consecuencias visibles, ¿no? Pero nosotros sabíamos que todo lo que hacíamos era una ficción, sabíamos que no éramos nosotros unos guerreros ni nada de eso, pero jugábamos a hacerlo y nos divertíamos tratando de jugar a que éramos, ¿no? ¿Cuál es el problema que pasa cuando por ahí nosotros vivimos la vida cristiana de jugando? Puede pasarnos que creamos que estamos actuando una ficción y que Dios exista o no exista, nosotros nunca vamos a ser como esos grandes hombres de Dios que hubo y que encontramos en los relatos bíblicos. Pero de jugando tratamos de ser lo más parecido que se puede y bueno, y nos portamos bien y venimos y todo eso, ¿no? Miren, hay un párrafo en un librito que se llama La Venida del Consolador. No es un libro de Elena de White, es de un pastor que se llama Leroy Fromm.
tiene varias enseñanzas muy interesantes y quiero compartirles una que tiene que ver exactamente con esto que estamos hablando. Ahí dice en la página 179, ¿cómo podemos jugar como niños en la playa? Con sus baldes y palas de juguete, haciendo montoncitos de arena que llamamos montañas y charquitos de agua que llamamos mares, cuando los portentosos Himalayas del poder de Dios y las insondables océanos de las provisiones divinas esperan nuestra exploración por nuestra fe. A veces nuestra vida cristiana es extremadamente limitada en sus efectos en nosotros y en la iglesia, porque quizás más que vivir el cristianismo, estamos jugando a ser cristianos. Y quería contarte una historia que me parece espectacular. Vos la conocés, pero quiero que la recorramos juntos un poquito para que veamos el paralelaje de vidas, ¿no? Yo te voy a preguntar ahora, si esto que vamos a leer ahora, vos creés que están jugando a ser cristianos. Vamos a leerlo de la Biblia y esta historia bíblica está en Hechos capítulo 3. Vamos a ver solo 2 versículos y después vamos a ver del capítulo 4 algunos versículos más. Entonces vos pensá en su parentesco con lo que es tu vida, con lo que es mi vida, con la vida de los cristianos que vos generalmente conoces, y decime, ¿estos están jugando a ser cristianos o son cristianos? Bien, Hechos 3, vamos a leer el versículo 6, donde Pedro, que era el especialista en meter la pata, vos te acordás en la vida de Jesús, cada vez que Pedro abría la boca metía la pata, pero bueno, acá en Hechos 3 dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Esto pasa, no sé si te acordás, cuando me tocó predicar hace 2 semanas acá proyectamos una foto de lo que era el templo y los atrios del templo, que eran esos grandes patios donde miles de personas se congregaban. Ahí pasa esto, ahí ocurre esta sanación y miles de personas ven esto que ocurre. Esto no era tan extraño que pase cuando Jesús estaba, pero Jesús ya no estaba. Y de repente es como que otra vez ven las personas. Miles de personas ven que pasa lo que pasaba cuando estaba Jesús. Y entonces se congregó cantidad de personas a ver lo que había ocurrido. Y miles escucharon a Pedro y a Juan hablar poderosamente acerca de Jesús. No tuvieron miedo de hacerlo. Y en el capítulo 4 nos dice que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, capitán de la guardia del templo, los saduceos, los líderes de los que hablamos también hace un par de semanas atrás. Estos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente, proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron entonces a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, saduceo, guardia, líder del templo, que los quisiste callar? Lo hiciste, pero demasiado tarde. ¿Leíste lo que dice el versículo 4? El versículo 4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Habían hecho un desastre Pedro y Juan. Bueno, no exactamente. Porque esto, ¿sabes qué? Si yo te digo, Pedro y Juan hicieron esto, vos te podés llegar a confundir y creer que de repente estos eran unos superpersonajes. Pero cuando vos haces un poquito de memoria, decime si Pedro y Juan realmente no eran bastante inútiles. O sea, Pedro era un desastre. Juan era, no sé si decirte, peor que él. Así que estos 2 desastres hicieron esto, no. Estos 2 humildes hijos de Dios, que individualmente y separados de Dios eran un desastre, cuando recibieron al Espíritu Santo y le permitieron a Dios cumplir su voluntad en ellos,
fueron algo impresionante lo que hicieron. Nunca te olvides, no por ellos, sino por el Espíritu Santo, que los usó poderosamente. Nunca lo que verdaderamente importa es el instrumento, sino quién usa al instrumento. Y acá era el Espíritu Santo el que los estaba usando. Así que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Esto ocurre en una sala especial dentro de los ambientes del templo, que se llamaba el Sanedrín, donde se realizaban reuniones especialmente de juicios y situaciones similares, donde los encargados de impartir justicia se reunían para evaluar y los acusados, como en este caso Pedro y Juan, debían comparecer ante ellos. Y entonces, vos imagínate, Pedro y Juan, no, te aseguro, no estaban de saco y corbata. ¿Está bien? Si lo traemos a vestimenta actual, ponele que estaban con un pantalón más o menos y ni sé si con camisa, ponele con una remera bien, ponele. O sea, los veías dos tipos sencillos. Y los que lo rodeaban, eso sí que tenían todo, porque los que estaban rodeando, ahí los que lo estaban enjuiciando, esos se te venían con todo. No con camisa y corbata, no, con traje, con chaleco, para poner en vestimenta actual. A su tiempo era lo mismo, con toda la ropa puesta encima porque eran altos dignatarios y aquellos que administraban el poder y la justicia en el lugar. Así que ahí entonces lo empiezan a apretar a Pedro y Juan. ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién ustedes hicieron esto? Los estaban acusando de haber sanado a un hombre, ¿te das cuenta de la acusación? O sea, esta gente tenía un problema, está claro, ¿no? Los estaban acusando y preguntándolos en nombre de quién hicieron esto, porque no se puede sanar gente. O sea, ¿cómo hicieron ustedes esto? Y entonces, el pobre Pedro, pero te aclara bien el versículo, ¿leíste lo que dice el versículo 8? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa, miren que usa términos jurídicos en esta situación, ¿no es cierto? Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. O sea, se está defendiendo de esta acusación, ¿te das cuenta, no? Se está defendiendo de que sanaron a un hombre. Bueno, sepan pues todos ustedes. Me encanta escuchar a Pedro, porque cuando leo esto no puedo dejar de acordarme un Pedro que unas pocas semanas atrás, cuando alguien le preguntó, ¿vos estabas con él? Y Pedro dijo, no lo conozco, no sé quién es él. Una segunda persona le preguntó, no, tenía miedo de comprometerse con que alguien pensara que él podía ser un seguidor de Jesús. Una tercera persona le preguntó y él negó maldiciendo que lo conociera Jesús. Ese mismo Pedro. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, les dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, porque estaba también ahí el que había sido sanado, delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes. Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué cambió del Pedro de unas semanas atrás a este Pedro? Ahora mirándolos a la cara, a todos estos líderes les dice que ustedes crucificaron, pero fue resucitado por Dios. Bueno. Los gobernantes, a ver la osadía con la que, el discurso de Pedro sigue, pero en el versículo 13 dice que al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, como ellos sí lo eran, gente de estudio, recontrapreparada, por algo estaban donde estaban. No cualquiera llegaba a estar a nivel de juzgar a los demás ni tener la autoridad que ellos tenían. Ellos sí estaban preparados y calificados, pero dice que quedaron asombrados. Yo creo que también caería bastante bien la palabra aterrados. No lo dice, pero me parece que algo de eso pintaba. Y reconocieron que habían estado con Jesús.
Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Pedro y Juan los hicieron callar. ¿Pedro y Juan los hicieron callar? No, no. Ni por casualidad, ni por casualidad. Como dijimos recién, Pedro era bastante inútil. Y Juan era bastante inútil. ¿Qué fue lo que pasó entonces? La clave que decía al comienzo. Llenos del Espíritu Santo. Pero ¿acaso alguien como vos y yo, que somos bastante inútiles, ¿no?, para muchas cosas? ¿Podemos acaso, si nos dejamos usar por el Espíritu Santo, como estos dos bastante inútiles, se dejaron guiar por el Espíritu Santo, podemos llegar a ser utilizados tan eficientemente por Él como para hacer callar a estos grandes y preparados que tenían el liderazgo y la autoridad para impartir justicia? ¿Puede pasar eso? Bueno, no depende del instrumento, depende de quien use al instrumento. Así que, como se supieron que no tenían cómo enfrentar a estos dos personajes, les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Me encanta lo que cuando los echaron se pusieron a hablar entre ellos, porque viste el versículo 16, dice que cuando estaban en privado, ¿no? En privado, entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ocurrió un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben. No podemos negarlo. O sea, básicamente decían, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. ¿Qué iban a hacer? ¿Felicitarlo? ¿No hubiera sido lógico felicitarlo? Amigos, lo que hicieron es impresionante. Dios lo usó para hacer un milagro que toda Jerusalén pudo ver. Felicitaciones, ¿eso hicieron? No, porque ellos estaban jugando para otro bando. Eran líderes del pueblo de Dios, pero estaban en el bando equivocado. Ahora estaban jugando para Satanás. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente. Esto me hace bastante ruido en la cabeza porque ellos sabían que estaban haciendo la cosa al revés, ¿no? Sabían que Dios los había usado. Era evidente el milagro. No solo Jerusalén lo sabía, ellos lo sabían. Pero, como tenían puesto una camiseta diferente, entonces les ordenaron terminantemente que se dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Y Pedro y Juan, entonces, re asustados, como te das cuenta, dice el versículo 19, le dijeron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué me decís estos muchachos, Estos que eran bastante inútiles, vos lo conocés. Acordate historias de Pedro en otros momentos antes de esto. Era un desastre. Y de Juancito, ¿qué me contás? Vos te acordás la macana que se mandaba Juan, ¿no? Era un desastre también. ¿Qué me contás ahora? ¿Qué pasó? Y te pregunto entonces, a ver, ¿estos dos estaban jugando a ser cristianos? Ah, acá no tenemos duda, ¿no? No, estos eran cristianos. La diferencia, te das cuenta, no está quizás en muchas cuestiones aparentes, sino en el fondo de la situación. A ellos se les notaba el Espíritu Santo, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y así eran tremendos, no por lo que ellos eran, sino por el poder del Espíritu Santo usándolos a ellos, humildes, sencillos y simples instrumentos humanos. Sí, claro, me vas a decir, claro, este era Pedro y Juan que están en la Biblia. Ellos conocían a Jesús. Exacto. ¿Sabes qué? Ellos conocían a Jesús. Ese es exactamente el punto. Por eso la pregunta inicial era, ¿crees que Dios existe? Bueno, segunda pregunta, ¿crees en Dios? Juan y Pedro aprendieron a creer en Jesús, aprendieron a creer en Dios. Claro, pero eran ellos, ¿viste? Claro, por algo están en la Biblia. Y hoy que, bueno, por eso te quiero contar 3 historias ahora. Más recientes, cortitas porque son historias conocidas, pero te quiero contar un pedacito de 3 historias. Una de una chica, 18 años. Otra
de otra chica y su mamá. 26 y la mamá 47, 48 por ahí. Y la tercera de una iglesia, de la iglesia de San Martín. O sea que la tercera historia que te voy a contar, hay testigos acá, así que los que reconozcan la historia, voy a pedir cuando la cuente, los testigos que estén acá presentes, hagan saber a los demás que no son testigos de esto que les voy a contar, que levanten la mano. Vamos a la primera. Esta chica se llamaba Soledad. Yo sé que muchos de los que están acá escucharon de ella, pero también sé que muchos de los que están acá no tienen idea de quién es Soledad. Por eso quiero contarles un detalle de esta chica. Porque su historia no está en la Biblia, no vivió en aquellos tiempos, vivió en estos como vos y yo. Por eso quiero valorarla. Y ella tuvo varias enfermedades en su vida, todas terminales. La tercera que le agarró, de las dos primeras, salió adelante. De la tercera, cuando la conocimos nosotros, no salió adelante y finalmente falleció. Una enfermedad muy despiadada que le arrancó la vida de una forma tremenda. Y para el que no la conozca, deben saber que esa maldita enfermedad jamás la sacó a ella de las manos de Jesús, jamás le borró a ella la esperanza de encontrarse con Jesús y nunca pudo hacer que ella se sienta separada del Señor. Y pudo atravesar por el valle de sombra de muerte, que le llevó años atravesar ese camino, siempre lo hizo con la certeza, la paz y la tranquilidad que solo puede tener alguien que no está jugando a ser cristiano. Porque cuando las papas queman, los disfraces se caen, te aseguro. Y lo que queda es lo que es. Y esta piba en el último tiempo de su vida, y este fue su secreto, por eso te lo comparto, cuando faltaban apenas unos días para que fallezca, la había ido a visitar y ella estaba en una cama, no tenía fuerza para nada, esto fue un domingo, así que hacía 3 días que no dormía, igual que papá, la mamá y gente que estaba ayudando. Ella estaba ahí en la cama, parecía desmayada, pero no lo estaba. Los papás me explicaron que simplemente estaba así, a esa altura. Me dejaron con ella, yo me quedé con ella ahí, me acosté al lado en la cama, los papás fueron a la salita contigua. Y entonces ella no reaccionaba absolutamente a nada. Tomé la Biblia que estaba al lado de la mesita de luz, que era la Biblia de ella, la abrí en una parte de la Biblia, y esto está respondiendo la pregunta, ¿crees que Dios existe? Y también está respondiendo la pregunta, ¿crees en Dios? La historia siguió así, abrí la Biblia, estaba en Isaías 39 al final, o 40 al final, no me acuerdo bien, donde están esos versículos que dicen, y lo leí en voz alta, estaba subrayado y lo leí sin querer en voz alta, y ahí decía, los que confían en Dios recibirán nuevas fuerzas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo leí esas palabras y era como tan perfecto al momento para mi amiga que no tenía ninguna fuerza, que instintivamente me di vuelta y le digo, Soledad, ¿te das cuenta? Esta promesa es para vos. Y Soledad, que no te olvides, no podía moverse ni hacer un gesto con su cara, me contestó, sí, Vadim, mientras se sentaba en la cama. Y mientras a mí me recorrió un escalofrío por la espalda, viendo que lo que estaba pasando no era algo que debería estar pasando, sino que algo sobrenatural se estaba manifestando. Y yo no estoy acostumbrado a que pasen esas cosas. Le pregunté si quería que le leyera algunas promesas más de la palabra de Dios y me dijo, sí, Vadim, léeme. Y leímos algunas cosas que van a pasar cuando Jesús venga. Y en un momento se me ocurrió una idea fabulosa, que era decirle, Soledad, ¿vos podés ver a Jesús? Y esta pregunta la hice con la intención de que pudiese recordar en su memoria, porque a esta altura ella hacía 9 meses que estaba ciega. ¿Vos podés ver a Jesús? ¿Podés recordar una imagen
hermosa y linda de Jesús. Y cuando hice esta pregunta de mi parte, porque sabía que le haría bien recordar una imagen de Jesús, ella me contestó, sí, Vadim, puedo verlo. Y me está mirando y me sonríe. No les puedo explicar lo que me estaba pasando cuando ella me relataba esta respuesta que nunca imaginé. Ella veía a Jesús, pero ella estaba ciega. Bueno, ella veía a Jesús, pero además no veía un cuadrito inerte, lindo de Jesús, sino que veía un Jesús que la miraba y que le sonreía, no le era indiferente. Ese era el secreto de Soledad. Por eso pudo transitar el valle de sombra y de muerte hasta la muerte misma en paz. Esa paz es imposible, esa paz el mundo no la conoce, esa paz solamente Dios te la puede dar. ¿Y sabes qué? Nunca te la va a dar si estás jugando a ser cristiano. Solo te la va a dar si aprendiste a conocer a Jesús, a confiar en Él y a ser cristiano. Y después vengo a otra historia de alguien que colaboró mucho con Soledad en su momento. Pensaba en Daniela y en su mamá, que Daniela nunca aceptó. Daniela tenía casi la edad de Soledad cuando Soledad transitó por esta situación y finalmente falleció. Dani, ustedes saben la enfermedad por la que atravesó, fueron 7 años de torturas inimaginables, una terrible enfermedad. Y cuando promediaba la enfermedad, es el detalle que les quiero contar hoy. Pues solo quiero contar un detalle de esto, la historia de ella, ustedes la conocen. Estábamos en la vereda del Siarec, que era el lugar de recuperación donde ella estuvo varios meses o años. Acabábamos de recibir el diagnóstico exacto, aunque el diagnóstico siempre fue equivocado, pero no importa. En ese momento era el diagnóstico actualizado y exacto, y el diagnóstico actualizado que recibimos fue la enfermedad que Dani tiene es Guillain-Barré en su variante mielítica, que eso quiere decir que se desconecta el sistema nervioso de la persona, eso lo sabíamos, pero hay diferentes niveles. Y entre los diferentes Guillain-Barré que había, ella tenía el peor de todos, porque esta maldita enfermedad comía la conexión entre las neuronas, las hacía desaparecer, las aislaba. Cuando ese diagnóstico llegó, a la salida del Siarec que estábamos con la mamá, y ella entonces me decía en su reflexión que siempre hay que entender, ¿no es cierto? Cuando alguien está pasando por un momento de crisis, de alta crisis, encima no propia, sino de la hija, vos podés esperar que la persona te pueda decir muchísimas cosas y no te vas a poner a discutirle. Escuchala con cariño y con atención. Ella me estaba diciendo, Vadim, mira, nosotros a Dios no le importamos, Dios nos dejó de lado, nosotros no somos del pueblo de Dios. Si algo lamento en mi vida es haberle enseñado a mis hijas a creer en Dios. Porque si ellas no creyesen en Dios, entonces ellas sabrían que estas cosas pasan. Nuestro mundo es una basura y pasan estas cosas que son una basura, pero no sabrían que hay un Dios que las podría ayudar y no las ayuda. ¡Wow! Qué fuerza de lógica que tiene un razonamiento de ese tipo en una madre que te está diciendo eso, su condición y la de su hija, ¿no? Normalmente nunca le respondía a Norma cuando ella hacía estas pequeñas catarsis de experiencia de madre, ¿no? Porque son momentos en los que tenés que escuchar. Pero en esta oportunidad es como que había pasado una línea con lo que me estaba diciendo. Entonces le dije, Norma, mira,
si yo no te digo nada, el que calla otorga. Y yo no quiero que vos creas que estoy de acuerdo con lo que vos estás afirmando. Solamente quiero decirte que creo que no te equivocaste cuando le enseñaste a tus chicas a creer en Jesús. Y quiero que sepas que yo creo que el creer en Él hace una gran diferencia en tu hija. Y entonces le dije, Norma, ¿vos te acordás de Soledad? Porque ella fue testigo de todo lo que pasó con Soledad. ¿Vos te acordás cómo transitó Soledad la enfermedad? ¿Vos creés, Norma, que hizo alguna diferencia en la vida de Soledad creer en Dios o no creer en Él? Me encantó que no pudiera responder eso, porque no era cuestión de ganar una discusión, era cuestión de tratar de ver que conocer a Dios hace una diferencia real, aunque de verdad muchas veces al transcurrir momentos de la vida puede ser que no lo entienda y que no lo vea. Pero la diferencia de confiar en Jesús, de creer en Él, marca una diferencia radical. Y te cuento la tercera y última, porque te cuento, para quienes la conocieron saben que quizás Dani muchas veces jugó a ser cristiana, pero al final no. Yo creo, por lo que la vi en el último tiempo, que ella fue cristiana. Y en sus últimos días dio el mensaje de esperanza y desafío a su hermana y a su mamá. Cuando su vida ya se apagaba y cuando su vida ya se iba. Ahí no hay un jugar, ahí es un sos o no sos. Y la tercera y última, que afecta por ahí más a nuestra comunidad como iglesia, y que hay varios testigos acá, qué bien, y no nos pasamos de la hora y todo, tenía miedo de no llegar y tener que correr más de la cuenta en el final, pero no, estamos bien. Esto pasó, y el que reconozca la historia le digo, levante la mano. Pasó el 3 de julio del año 2007. Estábamos como iglesia viviendo una experiencia alucinante en un año extremadamente difícil. Y de paso, qué loco, ¿no? Porque notaste que muchas veces en las peores crisis es cuando más brilla la luz de Dios y cuando más puede palparse la presencia del Señor a nuestro lado. Es curioso, ¿no? Pero bueno, ese año 2007 lo empezamos con el pie izquierdo como iglesia. Si te acordás, ese fue el año en que nuestro siempre el primer anciano, Guille, se enfermó de una enfermedad terminal que en unos poquitos meses se lo llevó. Pero nosotros sin el Guille no podíamos seguir. Como iglesia, es como que nos mataron a todos. ¿Qué fue lo que pasó? Quedamos arrasados. Nos juntábamos y orábamos. Y se fue igual. Y en julio de ese año tuvimos una serie de 10 encuentros aquí en la iglesia, encuentros pidiendo por el Espíritu Santo. Algunos se deben estar acordando de esa serie de reuniones que hicimos a agenda abierta, porque nada de lo que hacíamos estaba planeado, simplemente todos orábamos para que Dios obre en nosotros lo que Él quiera, que no sabíamos qué es lo que era. Y es más, estábamos como iglesia pidiendo socorro, porque era o bajamos los brazos o le decíamos a Dios que se haga cargo, porque nosotros no tenemos mucha idea de cómo seguir adelante, porque habíamos recibido un golpe que nos dejó así bastante fuera de combate como iglesia, ¿no? Y a mitad de esa semana de oración especial que estábamos pasando, era el día martes 3 de julio, estábamos en la vereda esperando para entrar. Les repito, a que se acuerde, levante la mano. Necesito testigos, si no, no me van a creer los otros. Estábamos esperando para entrar
Y estaban los diáconos, todos, se habían llegado los que tenían que abrir la puerta. Yo tenía mi llave también, la puerta del Cadresam. Pero viste cuando pones la llave y no. Y es la llave, pero no. No abría. No abría, no abría. Y por suerte tenemos en la iglesia gente muy, muy hábil para resolver situaciones complicadas. Me acuerdo que estuvo Ronnie, entre otros. Estaba, algunos más estaban ahí. Gente que más o menos se da maña para arreglar problemas, ¿no es cierto? Y no había vuelta. Cayó uno, no me acuerdo si era Francisco, que cayó con la llave esa que tiene 2 paletitas con una cortada, porque con esa arreglas todo, ¿viste? Si está trabada la cerradura, con esa media llave la metés y esa abre. Así que llegó a la media llave mágica, tic, tic, no abría. A mí me tocaba dar el tema esa noche. Entonces, ya me estaba haciendo a la idea y decía yo, ¿no? Para mis adentros, seguramente Dios quiere que hagamos el culto en la vereda. Porque la puerta no se abre. Entonces, como no se abre, bueno, si es la voluntad de Dios, lo haremos en la vereda. Yo por dentro pensaba que no haya alguien que se le ocurra, y mientras pensaba que no haya alguien que se le ocurra, salta Susana, que estaba entre las personas que estaban ahí, porque siempre hay gente con fe en la iglesia. ¿Vos podés creer que siempre hay gente con fe en la iglesia que te pone en apuros? Porque va Susana y dice, oremos a Dios para que se pueda abrir la puerta. Y uno con su racionalidad y falta de fe, y dice, todos los que saben ya probaron, la llave no anda, la puerta no se abre. ¿Cómo vas a venir con fe a que oremos para que Dios haga que la puerta se abre? Y si todos oramos y después la puerta no se abre. ¿Ahí estuvo? Ah, hay una mano, bien, 2, 3, bien, sí, hay testigos. Oramos, varios en la vereda, oramos pidiendo que Dios haga que la puerta se abra. Terminamos de orar y uno de los que tantas veces probó, metió una de las llaves normales de la puerta, la puso y natural y fácilmente abrió. Y sabíamos que no iba a abrir, pero se abrió. Dios no nos quiso mostrar en esa oportunidad que Él quería que nos reunamos en la vereda, como estaba adaptando yo la realidad en mi cabeza, sino que Dios había querido que entendamos que en todo dependemos de Él, que hay un enemigo que siempre buscará hacértela imposible y que cuando el pueblo de Dios ora, más palos pondrá en la rueda para que el pueblo de Dios se desanime. Pero hay un Dios en los cielos que si es quien está dirigiendo las cosas y el pueblo de Dios ora, no hay enemigo que pueda poner palos en la rueda que detenga al Dios Todopoderoso. A los instrumentos humanos sí, porque somos flojos, sí, tenemos nuestros problemas, deficiencias, claro que sí, pero nuestro Dios no. Así que quería, después de haber comentado estos casos, ¿no? Los de la Biblia y estos otros más recientes, para que no digamos, claro, los que estaban en el tiempo de la Biblia, no. Soledad no está su nombre en la Biblia. Dani, su mamá tampoco. Acá la iglesia de San Martín no figura. Pero Dios te demostró que existe. Y cuando vos crees en Él, pasan cosas maravillosas que no deberían pasar y que no pasan cuando solo jugamos a ser cristianos. Pasan cuando lo somos. Y lo somos cuando Él puede obrar a través de estos sencillos y simples instrumentos humanos. Y ahora, cerrando, decía la cita que leímos, como niños en la playa, que con sus baldes y palas de juguete, haciendo montoncitos de arena
que llamamos montañas, y charquitos de agua, que llamamos mares. Cuando los portentosos Himalayas del poder de Dios y los insondables océanos de las provisiones divinas esperan nuestra exploración por la fe. No sé cómo sentís que estás viviendo tu vida cristiana hoy. No sé si te imaginás vos viviendo y transitando los días de este año, que no sabemos qué va a ser. No te creas que estamos en la normalidad. Al menos yo de acá adelante los veo todos con barbijo. Eso me dice que la cosa no está normal. ¿Qué va a pasar durante este año? ¿Cómo lo vamos a transitar? ¿Vamos como iglesia a jugar a ser cristianitos? ¿O aceptaremos el desafío de serlo? El jueves 10 de febrero va a haber algo para los niños acá en la iglesia. Hay un material muy lindo preparado para ellos. ¿Y saben que la idea es que los chicos vengan 10 noches seguidas acá a la iglesia? ¿Estamos locos? Y bueno, a veces falta estar un poco loco, ¿no? Pero 10 días acá en la iglesia y vamos a utilizar este material. O sea que hay algo para los niños muy interesante a partir del 10 de febrero. ¿Y sabés qué es esto? Esto es algo que no es para niños, es para adolescentes. ¿Para adolescentes? ¿Qué? ¿Algo para adolescentes también? Sí, este es un material para adolescentes porque los vamos a invitar a los chicos, adolescentes, a que vengan a estar 10 días aquí en la iglesia para tener diferentes encuentros con nuestro Dios. ¿Tan bueno es este material? Jóvenes, adultos y todoterreno, todos los que quieran. Tenemos también un material que vamos a compartir juntos durante estos 10 días de oración acá en la iglesia, que empezaremos a transitarlos el jueves 10 de febrero a las 19:30 horas acá en la iglesia. ¿Es tan bueno este material? ¿Serán tan buenas las personas que van a dar este tema? ¿Serán tan espectaculares los que van a compartir este otro con los adolescentes? Seguro que los que van a dar el de adultos serán tan buenos los que lo van a dar. ¿Sabes a toda esta cosa que te digo? Te contesto no. Estos materiales no son tan buenos, ni los que vamos a dar los temas lo somos tampoco. Estos son instrumentos. Están buenos los instrumentos, pero te digo, estos instrumentos no te van a cambiar la vida. ¿Sabés qué es lo que buscamos con estos 10 días de oración que vamos a tener en febrero? Buscamos tener un año diferente como iglesia. Buscamos ser cristianos. Buscamos descubrir qué es lo que Dios es capaz de hacer con gente común, como vos y como yo, pero que se atrevan a ponerse 10 días a tiro del Espíritu Santo y ver si después quedas igual. Porque no es un tema de que tengamos revistas fabulosas, son buenas. Ni es cuestión de que quienes van a dar los temas sean unas luminarias. No. Es tema de que vos y yo nos dejemos influenciar por el Espíritu Santo. Que quienes dirijan se dejen usar por el Espíritu Santo. Y si vos y quien dirige se dejan usar por el Espíritu Santo, ¿vos sabés lo que puede pasar acá? ¿Vos sabés cómo puede explotar este año en nuestra iglesia? ¿Te animarías a querer descubrirlo? Te va a costar, esto tiene un precio, todo tiene un precio, ¿no? Y más, si es algo que vale la pena, lo lamento, amigo, se paga más caro. Acá tu precio es permitirle a Dios que haga en vos tu voluntad y apartar el tiempo de estos días para venir a tener un encuentro con tu Dios. Si no lo haces, es simple, no vas a descubrir lo que puede pasar.
porque no vale que te la cuenten, no vale en que veas lo que pasa. Acá lo lindo es que como familia podamos integrar y ser parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este año? Que Dios nos bendiga, porque yo no sé qué vamos a hacer. Tampoco me importa mucho no saberlo. Lo que quisiera es que Dios me lo pueda mostrar. ¿Te gustaría a vos que Dios te lo muestre? Para eso necesitamos cerrar los ojos un poco a la realidad que nos rodea, a las cosas con las que corremos todos los días, y poder dedicarnos muy especialmente esos 10 días de oración para preguntarle a Dios, ¿qué es lo que vos querés hacer con nosotros en este año? Si lo hacemos, la respuesta nos va a resultar espectacular. Que Dios nos bendiga para que podamos descubrir juntos como iglesia, y es el desafío que te dejo y me dejo, podamos descubrir juntos cuáles son los planes del Espíritu Santo para con nosotros. Ojalá vos y yo dejemos a Jesús brillar en nuestra vida. Que Dios te bendiga.